Cuando pasan 23 minutos de las 9 de la mañana, es un gusto para nosotros saludar a Nicolás Massot, él es diputado nacional por Encuentro Federal. Buen día, Massot, acá Luciana Glesser y Fabián Wallman, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Luciana y Fabián, un gusto. Muchas gracias por atendernos ante todo, y paso a preguntarte lo primero que solemos preguntar en este programa, y es ¿qué interrumpimos? ¿En qué punto de la agenda estabas? Acabo de llegar, bueno, no, en realidad no acabo, hace 10 o 15 minutos llegué de dejar a dos de mis hijos en el jardín y en el colegio respectivamente. Papaluchón, un Massot papaluchón. Retomo tus argumentos en la Cámara respecto, bueno, a esto que el gobierno insiste en que la propuesta de recomposición de los saberes jubilatorios fue presentada sin su financiamiento, y lo cierto es que quienes vimos o seguimos esa sesión no fue así, fue muy bien explicado, de hecho por vos, cómo se financiaba, y sobre todo esto en paralelo a la presentación del día de ayer, de esto que se mandó como ley de principio de inocencia fiscal, y me parece que ahí hay un juego, ¿no?, entre estas dos propuestas, en no reconocer los saberes jubilatorios, en decir que no había mecanismo de financiamiento, y ahora apuntar a esos dólares que de movida, bueno, son dólares que evadieron impuestos. ¿O no? Bueno, claro, ¿no? Finalmente es permitirle a toda la sociedad todo tipo de blanqueos, salvo el blanqueo de los años no aportados de los trabajadores argentinos que se quieren jubilar, ¿no? Porque finalmente es parecido. El sistema de reparto jubilatorio se financia con impuestos que se les cobra al trabajador y al empleador. Son los aportes y las contribuciones patronales. Y en definitiva son una imposición como la es el impuesto a las ganancias, el IVA o ingresos brutos. Entonces, cuando un empleado no tiene aportes, no es que el empleado prefiere estar en negro, es que es el trabajo que consigue en una Argentina acostumbrada a la evasión, en donde entre muchas otras cosas lo que se evaden son los registros laborales que hace que paguen aportes y contribuciones los empleadores. Entonces, cada vez que nosotros aprobamos un blanqueo de capitales o una moratoria impositiva a empresas, lo que estamos diciéndole a todos los que no pagaron impuestos al trabajo es: vengan, adhieran acá que les vamos a condonar los impuestos. Pero la otra cara de la moneda es el trabajador perjudicado por esos impuestos que no se pagaron, que al mismo tiempo pide una moratoria o un régimen similar para poder blanquear sus años de aporte, y a ese, sin ponerse colorado, el mismo gobierno con un día de diferencia le dice un rotundo no. Entonces es una contradicción flagrante. Entonces, siguiendo esa lógica, uno podría pensar que todos los diputados que bancaron la recomposición esta del 7,2%, si no me equivoco, para los saberes jubilatorios, van a rechazar el proyecto de principio de inocencia fiscal. Bueno, probablemente muchos sí, no sé. Yo creo que la causalidad es al revés. Yo lo que diría es, porque si vos me preguntás a mí, yo razono diferente. Yo no lo vi el proyecto, así que no voy a hablar de ese proyecto. Pero vamos a los últimos dos blanqueos. Yo voté los dos. Es decir, el último blanqueo de este gobierno, y el anterior fue con el gobierno de Macri. Ahora, yo también creo que o la moratoria tendría que continuar, o tendríamos que avanzar a un modelo alternativo que yo acerqué y trabajé con otros diputados, que lo nombramos pensión proporcional para la vejez, que es algo de alguna manera similar, solamente que en vez de comprar los años que no tenés, te reconoce los que sí tenés, ¿no? Entonces se derogan los 30 años de mínimo. No me quiero poner técnico, lo que quiero decir es, o estás en favor de las dos cosas o estás en contra de las dos. Entonces no votarías la ley de principio de la ley de blanqueo, un segundo blanqueo, ya serían dos para mi ley, un segundo blanqueo si no hay en paralelo alguna medida para los jubilados. Claro, yo lo que digo es, si vamos a autorizar blanqueos a la economía, autoricemos blanqueos a todos los sectores de la economía. Y si estamos en contra de los blanqueos, como estamos en contra de una moratoria, entonces no promovamos blanqueos para los que no pagaron los aportes patronales de los que hoy tienen que ir a pedir una moratoria. No es
es una enorme contradicción. Yo digo, o estás a favor de las dos cosas o estás en contra de las dos cosas. Ayer, ¿qué tal? Nicolás Fabián Waldman te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fabián. Bien, ayer en Casa Rosada decían los funcionarios que estaban que era imposible sostener estas modificaciones o estas, según ellos, desvergonzados fiscales porque implicaba un costo de 12.000 millones de dólares continuo y que no había de dónde sacar el dinero, a pesar que ustedes explicaron claramente cómo conseguir los fondos. Pero el gobierno se niega rotundamente a ejecutar estas acciones y va por el veto, en definitiva. ¿Pensás que esta acción en este contexto político de vetar este tipo de cuestionamientos al gobierno tiene algún costo para Javier Milei en la sociedad? Bueno, yo creo que sí, porque a medida que pasa el tiempo va quedando claro que para Javier Milei hay plata para algunas cosas y para otras no. Es decir, no es que todos los rincones de la economía están de ajuste. Los altos patrimonios en Argentina tuvieron prácticamente la eliminación del impuesto a los bienes personales el año pasado, se redujeron los impuestos a algunos bienes suntuarios como los autos importados, se vuelve a adoptar una especie de dólar soja, ¿no? Porque hay una baja temporaria de retenciones por la voracidad del gobierno de conseguir dólares en algún lado, y eso tiene un costo fiscal. Digamos, el gobierno va a dejar de recaudar entre 2.500 y 3.000 millones de dólares por esa medida, que está relacionada con una política cambiaria artificial que le sale plata al Tesoro, ¿no? Porque si tiene que dar una condonación temporaria de retenciones y sacrificar dinero público para poder hacerse de dólares, bueno, ni hablar de la cantidad de nuevos empleados y el presupuesto astronómico que tiene la Secretaría de tu amigo Adorni, las recurrentes ampliaciones presupuestarias casi cada 2 meses, le mandan más plata a la CIDE, nadie sabe bien para qué. Hubo plata para comprar aviones de guerra, que no digo que esté mal, que la Argentina se arme frente a potenciales hipótesis de conflicto, lo que discuto es la oportunidad, ¿no? Tal vez eso podía esperar 2 o 3 años a que la economía esté un poco más estabilizada y en esos 2 o 3 años darle un acompañamiento un poco más humano a nuestros jubilados que tienen que estar todos los días eligiendo en la farmacia cuál remedio llevan y cuál remedio dejan. Pero me parece que lo central acá es una cuestión de prioridades y de oportunidades, ¿no es cierto? No necesariamente, porque yo de muchas de las cosas que acabo de poner como ejemplo no estoy en contra, pero lo que digo es la política se caracteriza por 2 cuestiones, por las prioridades y las oportunidades. Vos tenés que decidir a qué le das prioridad y cuándo tomás las medidas. Esas 2 cuestiones definen el 90% de las políticas públicas de cualquier gobierno. Y yo lo que estoy diciendo es que estamos priorizando mal y a destiempo. En este contexto el gobierno define ya como una tesis que todo lo que pueda ser provincializado no va a ser de la nación, asimilando esta frase a la famosa de Dromic, todo lo que pueda ser entregado al privado va a ser de alguna manera. Y estamos viviéndolo en la cuestión del Garrahan. ¿Cómo te parás frente a un conflicto en el cual los diputados oficialistas y el oficialista se levantaron en la sesión justo cuando iban a tratar el tema de emergencia en pediatría? Bueno, es lamentable, ¿no? Es lamentable. Pero lo lamentable es que el gobierno lleve... Porque, de vuelta, vamos a tratar de sacar el orden detrás del desorden, ¿no? A mí me parece bien que cualquier gobierno, y que este también, quiera combatir, si se quiere, la vivada en el Estado, el amigo o el pariente que fue nombrado, y esas cosas lamentablemente sabemos que existen. A mí no me consta en el Garrahan, pero uno puede tener naturalmente la presunción de que pasa en muchos lugares y querer dedicarse a volver más eficiente el gasto público para poder bajar impuestos. Yo hasta ahí, ese concepto me lo decís y no me suena mal. Ahora, una cosa es gestionar, una cosa es arreglar o mejorar y otra cosa es directamente romper, ¿no? Entonces, si la única manera que tiene este gobierno de resolver algunos problemas es desmantelando organismos enteros, en donde pagan justo por pecadores y para resolver alguna eficiencia del gasto vos tenés que liquidar
o descapitalizarte, como pasa en las universidades, en el CONICET, en el Garrahan o en tantos otros lugares, donde finalmente lo que termina pasando es que los médicos, los anestesistas, los biólogos, los físicos, los geólogos, los matemáticos o los profesores universitarios, que son talento humano acumulado, son un stock de talento humano que le costó a la Argentina mucho dinero y mucho tiempo formar, y que hoy le dan en la universidad, nos permiten tener una gran cobertura universitaria, en el CONICET nos permiten tener inventos y patentes que finalmente se industrializan y resultan en beneficios a la industria, a la farmacología, digamos, y que a su vez eso genera valor económico. O en la salud pública, en el Garrahan, por ejemplo, en donde directamente el impacto sobre las vidas es inmediato, ¿no? Porque, digamos, bajar la dotación de médicos en el Garrahan es que mueran más chicos todos los días. Eso es así de directo, ¿no? Entonces, es raro, o es extremadamente llamativo, casi cínico, que cualquier gobierno quiera comenzar por ahí, ¿no? Entonces digo, una cosa no quita la otra. Se puede gestionar bien, se puede volver un poco más eficiente el gasto público, al mismo tiempo preservando todos estos valores y entendiendo que ese stock de talento humano lo tenemos que cuidar y lo tenemos que hacer crecer. No consumirnos un stock para financiar un flujo, que es lo mismo que pasa con la obra pública. La gente te dice, no, bueno, acomodamos el Estado. Bueno, hermano, por supuesto, si vos en tu casa tenés una gotera y en vez de llamar al techista te vas a comprar un poco más de carne para el domingo, bueno, al cuarto domingo se te va a llover el techo entero y ahí la vas a tener que poner toda junta. Entonces, descapitalizarte no es volver eficiente el Estado, es descapitalizarte. Te estás fumando la inversión en infraestructura de muchísimos años. Tengo una pregunta respecto a esto del equilibrio fiscal, no necesariamente es superavitario, pero previo a eso quiero retomar algo que planteaba Waldman, que me parece clave en este contexto político, que es la provincialización, y sobre todo una provincialización sin recursos, que hasta ahora contó con cierta condescendencia de los gobernadores. Digo, realmente no hay una discusión, una parada de mano fuerte. Sin embargo, alguna información da cuenta de un cambio de clima. Digo, en esto, ¿no? En la atención a la Administración Central de Gobernadores, donde permanentemente les promete cosas a los amigos, ¿no? A los gobernadores más cercanos y luego no cumple. ¿Hay un cambio de clima de los mandatarios provinciales? ¿Cómo lo estás percibiendo? No sé la verdad, pero yo lo que creo es que hay que... yo no creo que cada uno, ni gobernadores ni legisladores, se defina frente a un gobierno para siempre. Porque yo no es que uno está a favor o en contra de mi ley. Y yo no creo que los gobernadores se lo tomen de esa manera. Yo, por el contrario, creo que lo más sano y lo más maduro es, independientemente que te puedas simpatizar o no, y eso te pasa con cualquier persona, frente a un gobierno, uno lo que tiene que hacer es analizar medida por medida. Y yo no conozco a nadie que siempre se equivoque o que siempre acierte. Los gobiernos son iguales. Entonces, por supuesto que yo creo que hay que tratar de hacer un esfuerzo por pasar en limpio cuestiones que nos parezca que tienen que preservarse y durar de cualquier gobierno, ¿no? Como siempre lo dije en gobiernos anteriores, también lo digo para este, porque si no todos estos procesos finalmente terminan siendo pérdidas de tiempo, si no sirven para nada, y por ahí en perspectiva histórica este gobierno termine dejando como enseñanza la importancia de la desregulación en la economía para agregar productividad a todos los emprendimientos y que eso finalmente potencie nuestro crecimiento, o tal vez obviamente la conciencia tan cabal de que no podemos imprimir dinero para financiar déficit, porque eso finalmente tiene una consecuencia. Bueno, estas cuestiones que parecen obvias y que no tendría nadie que ser premiado por descubrirlas, bueno, la Argentina las ha forzado tanto que hoy parecen inventos, ¿no? Pero yo creo que los gobernadores y los legisladores, por lo menos ese es mi caso, y yo creo que la mayoría de los gobernadores lo que tenemos es un enfoque por temas. Hay algunas cosas que estamos convencidos que están equivocadas, que no hay que apoyar, y tal vez en la misma conversación o en la semana siguiente hay medidas que nos parecen decentes, razonables, y que no vemos ninguna contradicción en eso, ¿no? Porque si no, tenemos que trazar una raya y decir, bueno, de este lado, como dice el presidente, los héroes, y de aquel lado, los traidores a la patria. Sin embargo, ahí, Nicolás, te pongo un paréntesis,
porque indudablemente si hubo un parteaguas en la política o lo que lleva adelante este gobierno fue el tema Libra. Y a partir de allí se empezó a quitar un poquito de la urticaria que existía de plantear algunas cuestiones en conjunto con el kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Empezaron a generarse acuerdos que antes no se veían tan a menudo, sesiones que de alguna manera fracasaban o avanzaban en función de si se conseguía o no el quórum, y hay un planteo en ese sentido. Y de hecho, en la sesión del miércoles, la oposición tuvo que decir, dejemos de discutir la Comisión Libra, porque la gente en la calle estaba puteando al no avanzarse en la definición de los otros temas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves la evolución política del Congreso durante este año? Y si efectivamente pensás con respecto a la Comisión Libra, si existe la posibilidad de destrabar la situación para que avance en la investigación en este empate 14-14. A ver, está claro que el oficialismo ha logrado, junto con algunos aliados, bloquear la comisión, y hay que entender por qué. El único incentivo que tienen es encubrir y proteger a la hermana del presidente. Que Karina Milei no tenga que exponerse a una cantidad de preguntas para las cuales evidentemente el gobierno ni ella tienen respuestas, o si las tienen son comprometedoras. Entonces, bueno, eso probablemente no lo logremos, lamentablemente. Pero lo que se resolvió el otro día fue decir, bueno, tampoco planteemos esto como una cuestión de suma cero, como que, bueno, si no logramos que venga Karina, desmantelemos la comisión. Lo que se dijo fue, tratemos de avanzar con muchas medidas que entendemos que pueden llegar a tener consenso independientemente de la presidencia que se elija, ¿no? Entonces, esto puede ser labrar exhortos u oficios para las distintas fiscalías de la Argentina, de España, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, en donde cursan las más de 14 denuncias que tiene el presidente como partícipe o como principal denunciado, para entender cuáles son las actuaciones que esas fiscalías están haciendo. Labrar exhortos a las plataformas exchange donde la criptomoneda tradeó y poder intentar de esa manera tener alguna información que nos revele la identidad de los titulares de las billeteras virtuales. Podemos obviamente invitar una cantidad de expertos o de periodistas que han avanzado mucho con información fehaciente para tratar de construir un cuadro de situación más acabado y esperar que el gobierno empiece a acceder a que, por ejemplo, venga el titular de la Comisión Nacional de Valores y que explique qué medidas se está tomando ese organismo para tratar de evitar estas criptoestafas. Es decir, me parece que hay mucho para avanzar en simultáneo a tratar de destrabar esta situación. Y obviamente que yo creería que si no es al Congreso, bueno, esperemos que el fiscal cuanto antes arranque con la etapa de los testimonios, ¿no? Y es muy difícil que Adorni y que Karina Milei, que fueron los que de manera probada le abrieron la puerta de Olivos y de la Casa Rosada y hasta del despacho presidencial a los imputados por esta estafa, no tengan nada para decir. ¿Y del clima en el Congreso, qué tenés para aportar en cuanto a esta comunión que se da para armar estas sesiones a partir de justamente ese momento? Bueno, nada, el clima del Congreso lamentablemente está muy en línea con el clima en la sociedad, en donde es exactamente al revés de lo que yo intentaba reflexionar con ustedes recién, ¿no? En donde no se permite un abordaje por temas, ¿no? Acá hay que ser un obsecuente o un destituyente, un héroe o un traidor. Digamos, no hay lugar para el pensamiento crítico, no hay lugar para la propuesta alternativa. Y el Congreso está funcionando de esa manera. Voy a lo puntual. Hay versiones muy instaladas de que el kirchnerismo negoció con el bloque libertario no tratar el caso Libra, y esto también tiene un reflejo en lo que vaya a ser la Corte Suprema de Justicia, donde se dice que la voluntad del gobierno es que Cristina compita y que no haya una sentencia por parte de la Corte. ¿Te inclinás a pensar que esto tiene alguna chance de ser así? Mira, de la parte que conozco, que es lo parlamentario, yo no comparto que eso haya quedado
Al contrario, lo que pasó fue que hay un presidente de la Cámara que está absolutamente excedido en sus atribuciones y que trabó lo que tendría que haber sido una votación de una moción durante más de 2 horas. Y entendimos que eso no le iba a ceder y que íbamos a estar discutiendo reglamento hasta el fin del tiempo. Entonces yo no lo vi como nada parecido a eso. Me parece que en todo caso el foco hay que ponerlo en un oficialismo y en un presidente de la Cámara que se excede sistemáticamente de las atribuciones que le da el reglamento. Sí, te quería consultar desde el punto de vista político en qué están trabajando para estas elecciones. Vos hablaste recién de un pensamiento crítico. ¿Existe lugar en este contexto para la ancha avenida del medio o prácticamente ha desaparecido esa posibilidad? No, la posibilidad desde la oferta va a existir. Nosotros vamos a presentar listas en la provincia de Buenos Aires y en muchas de las provincias del interior que no estén ni alineadas con el gobierno de Javier Milei y por supuesto como nunca lo estuvimos con el kirchnerismo. Ahora, la siguiente pregunta, yo no tengo la respuesta, aunque no parece ser un momento de altas expectativas, es, bueno, cuánta demanda en la sociedad, es decir, cuánto voto, cuánto acompañamiento explícito va a poder tener ahora. Además con la postura del gobierno de odiar a los intermedios, ¿no? Eso está claro. Sí, está claro. Es decir, lamentablemente vivimos en una trampa, ¿no? En un sistema de una especie de bipartidismo antagónico, que donde se legitiman los extremos en uno al otro, para que nada más exista, para que cada uno en su tribuna chiquita se revalide en oposición al otro. Y eso es lo que creo que hace que no tengamos largo plazo y no tengamos país, y por ende no tengamos inversión y no tengamos empleo, y digamos, porque a cualquiera que le guste Javier Milei, si la posibilidad más latente de una alternancia política es que lo que venga después sea su directo antagónico, su oposición más extrema, a esa persona le da la sensación de que nada va a durar. Y al revés también opera. Aquel que le guste un gobierno de corte más kirchnerista, si el principal contendiente puede ser alguien que se lleve puesto la salud pública, la educación pública, digamos, y todas las banderas que puede esta supuesta persona tener, tampoco va a tener la tranquilidad de que el estado de situación que esa persona adhiere dure, ¿no? Entonces nada dura, porque siempre lo que viene es la oposición. Son sistemas que esconden una suerte de totalitarismo, porque solamente si funcionan si vos nunca perdés una elección. Bueno, por último, Mazot, porque lo cierto es que te exprimimos y no quería dejar pasar esto que me parece que eleva la vara de la discusión pública, el planteo sobre el equilibrio fiscal, ¿no? Porque hay una traducción generalizada que no importa el costo, hay que ajustar, y ese es el único camino para mantener las cuentas ordenadas, y sin embargo vos dijiste, ¿hay un equilibrio fiscal que puede ser deficitario? Lo que digo es que el concepto de equilibrio significa sustentabilidad. Entonces, la mayoría de los países desarrollados del mundo vive en déficit primario hace muchísimo tiempo. ¿Por qué son países que están equilibrados? Bueno, porque producto de las proyecciones de crecimiento de su propia economía, pueden financiar con deuda esos déficits recurrentes. Es decir, es lo mismo que pasa en esas mismas economías desarrolladas con las personas. Las personas en esas economías en general viven endeudadas pagando su casa, su auto o su teléfono. Muchas veces cambian el auto y cambian el teléfono sin haber terminado de pagar el anterior. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, por el crédito. El crédito precisamente lo que permite es que vos permanentemente puedas estar anticipando consumo futuro, trayéndolo al hoy. Para lo cual tenés que mostrar que en el mañana vas a tener capacidad de repago, que quiere decir que vas a crecer en tus ingresos o en tu Producto Bruto si estás hablando de un país. Entonces el problema de la Argentina, obviamente que por un lado es un déficit primario que estaba totalmente descontrolado. Por supuesto que había mucho que hacer en esa tarea. Pero cuidado con el mantra de que no se puede, de que el déficit es mala palabra, porque
en algún contexto, cuando lleguemos a tener una economía más estabilizada y podamos volver a los mercados de deuda, la discusión tiene que ser sobre el equilibrio, no sobre el superávit. Digamos, nosotros, para poder crecer más el día de mañana, bueno, vamos a tener que tener más gasoductos, más líneas de transmisión eléctrica, más autovías, más vías de tren, más aeropuertos, y muchas de esas cuestiones, aunque a Milei le parezca que en un mundo imaginario el Estado no tiene que participar en nada, en muchas de esas cosas, en conjunto con el sector privado, pero muchas de esas cosas tiene que participar el Estado. Y para todo eso puede ser inteligente tomar deuda, en la medida que la puedas tomar y que sea deuda a un plazo y a un interés razonable, que es lo que hacen, insisto, todos los países y todas las personas del mundo. Clarísimo, muchísimas gracias por tan rico intercambio, por haberlo habilitado por el tiempo, Mazot. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Nicolás, hasta luego. Bueno, qué rico, ¿eh? ¿Cuánto me quedaría discutiendo sobre todos estos puntos, ¿no?, que planteó el diputado nacional? Esto, ¿no? A ver, él arrancó diciendo que las desregulaciones elevaban la productividad, pero luego cuando fuimos al caso Libra lo que vimos es un sector que pide a gritos la regulación. Me daban ganas de chicanearlo, si regular las cripto no le iba a quitar productividad. Bueno, pero me parece... Digo, cuando habla del desorden fiscal, bueno, es cierto, ¿no? Bueno, pero aún así concede, de alguna manera, con estos argumentos, Mazot concede la discusión que habilita a Cristina Fernández de Kirchner cuando discute nuevas estatalidades, ¿no? Entonces vamos escuchando voces que van construyendo esto de qué Estado eficiente, ¿no?, de alguna manera estamos hablando, y en eso la búsqueda de ampliar la vara de la discusión pública. Voces.